Vamos a emprender un viaje juntos, un viaje a una época donde el verdadero lujo no era, como ahora, una simple ostentación sin alma. No, en esos años dorados, el lujo era sinónimo de progreso tangible, era el fruto de un esfuerzo honesto, convertido en un objeto que llenaba de orgullo a toda una familia. ¿Te acordás de ese sentimiento? Volvemos a ese televisor en blanco y negro, que reunía a los vecinos en un silencio casi reverente, al lavarropas que, con sus rodillos, exigía la fuerza de un brazo para escurrir la ropa, o a ese tocadiscos, con la púa bajando despacio, casi con cariño, sobre el brillante vinilo. Quédate con nosotros hasta el final de este recorrido, porque el puesto número 1 en nuestra lista no solo refrescaba los veranos más intensos, sino que era un verdadero estandarte para el trabajador, un lujo que, increíblemente, muchos todavía conservan con celo. Hoy encendemos la tele, casi sin pensar, y tenemos al instante, cientos de canales, plataformas de streaming, series, documentales, todo a la mano. Pero, volviendo a los años 60, tener un televisor en blanco y negro en casa, eso no era algo común. Era un acontecimiento en sí mismo, un hito. Era, casi, un trofeo familiar. ¿Te acordás cómo era ese mueble imponente? Porque no se trataba solo de una pantalla flotando en el aire, ¿verdad? Era un ropero de madera lustrada, pesado como si tuviera secretos guardados adentro, con esas patas de estilo escandinavo que hoy los jóvenes buscan desesperadamente en las tiendas de antigüedades. El aroma a cera para muebles, ¿lo sentís? Mirar la televisión, créeme, era un ritual sagrado. Tenías que levantarte una y otra vez para girar esa perilla ruidosa, que hacía un clac seco cada vez que cambiabas de canal. Y ojo, si tenías suerte, había solo 4 o 5 canales para elegir. ¿Qué programas mirabas vos en esa época? Si tuviste la dicha de tener una tele, claro, porque no todos la tenían. En muchos barrios, era casi un lujo que se compartía, uno por cuadra, a veces. Cuando jugaba la selección nacional, o cuando daban algún programa realmente importante, la escena se grababa en el alma para siempre. Vecinos apretados en sillas prestadas, los chicos sentados en el piso, a veces con un olorcito a mate cocido o a galletitas recién horneadas, y la abuela, claro, siempre en el sillón más mullido. Para un chico de hoy, ver una película en blanco y negro podría parecer un aburrimiento, ¿no es cierto? Pero para nosotros, fue el verdadero milagro de la modernidad. Era un lujo compartido, una alegría colectiva que, hoy, con cada uno pegado a su propio celular en silencio, me parece que perdimos para siempre. Valorá esa tele vieja en tu memoria, porque nos enseñó a mirar el mundo juntos. Hoy llevamos un teléfono en el bolsillo, un aparato que parece parte de nuestra mano, y si tarda un segundo en cargar un mensaje, nos desesperamos al instante. Pero en los 60, tener un teléfono en casa era un privilegio, sí, pero un privilegio casi silencioso. Los chicos de hoy nacen con un dispositivo que tiene más potencia que la computadora que llevó al hombre a la luna. ¿Te das cuenta? Había familias que lo pedían y esperaban meses, a veces incluso años, por esa conexión. Y cuando por fin llegaba el técnico, con su caja de herramientas, y colocaba ese aparato pesado, de disco negro brillante, sobre la mesita, era como si instalaran una conexión directa con el mundo entero. ¿Te acordás de ese sonido tan particular del disco girando bajo tus dedos, la fricción de la baquelita? No se usaba para cualquier cosa, para chusmear o para mandar un mensaje rápido. Se hablaba para dar una noticia importante, para saludar por un cumpleaños muy querido o para una verdadera emergencia. Y si tenías la suerte de tener un vecino con teléfono, y vos no, tenías que dar el número de él como referencia para cualquier mensaje. Qué vergüenza daba cuando venían a golpearte la puerta con ese ritmo tan característico, a decirte, atendé, que es tu tía de la otra ciudad. Cada llamada se pensaba, se medía cuidadosamente, se justificaba con un motivo de peso. Hoy nos quejamos si el wifi se toma 2 segundos para cargar un video en la pantalla. En aquella época, la comunicación era un puente de plata, delgado pero fuerte, que cruzaba ciudades enteras. Algo que hoy, en la era de la mensajería instantánea, parece el relato de una película de ciencia ficción. Pero, qué lindo era esperar ese llamado, ¿verdad? Esa ansiedad dulce. Y ahora que hablamos del teléfono fijo, sigamos con algo que, si ya era un lujo tenerlo en casa, te cuento que si hacías esto, tenías que tener mucha moneda. Me refiero a hacer una llamada de larga distancia, por mucho, mucho tiempo. Si tener un teléfono en casa ya era un lujo inmenso, ni te cuento lo que significaba llamar a otra provincia, o ni hablemos si la llamada era al exterior.
Eso no era un lujo, no. Era una verdadera inversión de capital, un presupuesto aparte. No existía el discado directo nacional, ni soñando. Tenías que pedirle a una operadora, con su voz calmada y profesional, que te comunicara. Operadora, por favor, quiero hablar con mi tía en Córdoba, al número tal. Y ahí empezaba la espera. A veces, eran horas. Muchos de nosotros íbamos directamente a las oficinas de la Unión Telefónica o a los locutorios de la época. Te daban un número de cabina y te sentabas ahí, en un banco de madera que se sentía duro después de un rato, mirando un reloj de pared que parecía avanzar lentísimo. El tiempo era oro puro. Literalmente, cada minuto costaba una fortuna. No había lugar para las charlas triviales, sin sentido. Se decía lo justo y lo necesario. Nació el nieto. Llegamos bien. Mandá plata. La comunicación era densa, tenía peso, ¿me entendés? Hoy que hacemos videollamadas gratuitas de 3 horas para ver cómo duerme el perro en la otra punta del mundo, creo que no valoramos el verdadero peso de la voz humana. Nos sobra tecnología, sí, pero a veces me pregunto si nos falta esa emoción genuina de escuchar un simple hola después de haber esperado 3 horas en una cabina calurosa. Si este viaje por la memoria te está gustando y te hace sentir algo especial, te invito a que te sumes a la comunidad de asteriscos secretos de nuestra época. Dale a suscribir y no te pierdas ningún recuerdo. Decir el nombre de ese auto es como escuchar el ronroneo del motor, ¿no te parece? Es sentir el olor a tapizado nuevo, ese aroma a aventura, y ya imaginarse a la familia entera saliendo a pasear un domingo soleado. Si cruzabas la calle allá por 1964, seguro que te dabas vuelta, casi por instinto, para admirar ese sedán elegante. Era el orgullo nacional, fabricado aquí, en nuestra tierra, con esa licencia de una marca inglesa que le daba un toque de distinción, pero con un alma bien porteña, bien nuestra. Tenía unas líneas tan elegantes, esas aletitas discretas atrás que le daban un aire casi espacial, y un andar que era una seda sobre el asfalto. Comparado con el ruido y la vibración de los autos más viejos, este era un verdadero violín afinado. Después, con el paso de los años, se convirtió en el taxi por excelencia, con ese color negro y el techo amarillo que inundaron las calles de Buenos Aires. Pero en sus comienzos, subirse a uno de esos vehículos era sentir que Argentina estaba a la par del mundo, que éramos modernos. No era un auto rústico, para nada, era un lujo de confort, de diseño. Tenía personalidad, ¿o no? Si tenías uno, eras, sin duda, el envidiado de toda la cuadra. Ver uno hoy, restaurado y brillante, es como ver una foto de nuestro viejo en su mejor momento, ¿verdad? Un lujo sobre ruedas que nos hacía sentir que el horizonte era completamente nuestro. Si sentiste ese olor a tapizado, mezclado con la nafta, entonces este canal es para vos. Suscríbete a Asteriscos Secretos de nuestra época porque acá no solo hablamos de autos, hablamos de la Argentina que nos forjó, que nos hizo quienes somos hoy. Hoy entras a un shopping, elegís un talle y listo. Simple, rápido. Pero en los 60, si bien lo nuevo era la ropa lista para usar, el verdadero lujo, el que valía, era lo artesanal. El lujo era que la ropa se hiciera especialmente para vos, a tu medida, como una segunda piel. El sastre y la modista de alta costura no eran simples comerciantes, eran los verdaderos arquitectos de nuestra imagen, de nuestra presencia en el mundo. Ir al sastre de la calle principal, tomarse el tiempo, elegir la tela con la mano, sintiendo la calidad del paño, pararse firme mientras te medían el hombro, el largo del pantalón, el contorno del pecho con esa cinta métrica que olía a tela e hilo. Un traje hecho exactamente para tu cuerpo, sin una arruga fuera de lugar. Y para las mujeres, ni hablemos. La modista del barrio era mucho más que una costurera, era la confidente, la que transformaba un figurín de una revista importada, a veces con un delicado aroma a papel de imprenta, en un vestido de fiesta que iba a ser el comentario de todo el salón. Ese, sí, era un lujo de identidad. Nadie, absolutamente nadie, tenía un traje o un vestido exactamente igual al tuyo. Hoy compramos marcas, compramos etiquetas, pero en ese entonces, comprábamos oficio, comprábamos arte. Hoy apretás un botón y te olvidás de la ropa sucia. En los 60, tener un lavarropas ya era una auténtica revolución doméstica, una liberación. Antes de eso, ¿te acordás? Se lavaba en el piletón, a mano, con jabón fuerte, agua fría en invierno que te lava los huesos, manos rojas, la espalda dolorida por el esfuerzo.
El lavarropas de esa época era cilíndrico, grande, de chapa esmaltada. Lavaba, sí, pero para escurrir, había que pasar la ropa por unos rodillos de goma, girando una manivela con toda la fuerza del brazo, firme, mientras el agua chorreaba sin parar. La prenda salía chatita, completamente estrujada, lista para el tender. Era tecnología de punta, sí, pero una tecnología que te dejaba cansado. Las vecinas venían a ver cómo funcionaba, a escuchar ese motorcito que zumbaba con una fuerza admirable. Era el símbolo de que la ciencia, finalmente, había entrado en el hogar para darnos una mano. Hoy los jóvenes se quejan si tienen que colgar la ropa. Imagínate si tuvieran que pasar las sábanas de 2 plazas por esos rodillos de goma que te apretaban los dedos si no tenías cuidado. Valora ese lavarropa silencioso y automático que tenés ahora, porque antes, lavar la ropa era una changa de todo el día, a puro músculo. La música en los 60 no estaba en una nube, flotando en el aire, ni en un aparatito minúsculo que llevabas en el bolsillo. La música era física, tenía peso, tenía un olor particular y, sobre todo, tenía un ritual inconfundible. El tocadiscos, o el combinado, como le decíamos cuando venía incrustado en ese mueble de madera, con radio incorporada, era el centro de la diversión, el corazón de la casa. No todos podían darse ese gusto, porque no era solo el aparato en sí, eran los discos, los vinilos, que costaban un esfuerzo enorme. Cada uno se elegía con un cuidado especial, con una reverencia, y se escuchaba completo, de principio a fin, sin saltos. Tener un vinilo de tu artista favorito era entrar en las ligas mayores, ¿o no? ¿Quién no se acuerda del ruidito tan característico que hacía el brazo automático cuando bajaba? Y ese momento exacto en que la púa tocaba el surco del vinilo, y la magia empezaba a sonar. Y ni hablar de cuidar la púa. Por favor, no toquen el tocadiscos con las manos sucias, gritaba el viejo, con razón. Porque un rayón en el disco era una tragedia nacional, un dolor en el alma. Hoy la música es descartable, ¿verdad? Escuchás 30 segundos y pasás a otra cosa. Cambiamos de canción en un parpadeo. En los 60, el tocadiscos nos enseñó a escuchar de verdad, a apreciar el arte de punta a punta, cada nota, cada silencio. Era nuestra ventana al mundo de Sandro, de Palito o de los grandes del tango. Un lujo que sonaba a gloria, a libertad, y que todavía hoy, cuando escuchamos ese ruidito inconfundible de la púa, nos hace piantar un lagrimón de pura nostalgia. Y ahora quiero saber algo de vos, ¿eh? ¿Cuál fue el primer disco que sonó en tu casa? ¿Era Sandro, con su voz de terciopelo? ¿Era Palito, con su alegría contagiosa? ¿O quizás un tango que ponía tu viejo los domingos a la mañana, con ese aroma a café? Contame en los comentarios qué canción te hace volver automáticamente a ese living con olor a madera lustrada y recuerdos. Si hoy viajar en avión es a veces un verdadero dolor de cabeza, con esas filas interminables y los aeropuertos llenos a reventar, en los 60, volar era, literalmente, tocar el cielo con las manos. Hoy buscamos vuelos baratos por internet, casi por inercia, mientras tomamos un café. Pero en los 60, subirse a un avión era una experiencia casi cinematográfica, un evento que se planeaba con anticipación. No cualquiera se subía a un avión de Aerolíneas Argentinas, o de cualquier otra compañía. El que viajaba, lo hacía de traje y corbata, impecable, y las señoras con sus sombreros elegantes y guantes de encaje. No te miento, era una cuestión de respeto por el aire, por esa maravilla de la ingeniería. Arriba del avión, el trato era de reyes, te sentías la persona más importante del mundo. La comida a bordo, servida con esmero, el uniforme inmaculado de las azafatas, el ruido poderoso y acompasado de los motores que te mecía. Te servían comida de verdad, en serio, con cubiertos de metal y copas de cristal que brillaban. No existía el concepto de low cost, ni por asomo. Volar era una ceremonia de elegancia, de velocidad que te transportaba. Cuando el avión carreteaba, sintiendo la vibración bajo tus pies, y luego levantaba vuelo, empujando tu cuerpo contra el asiento, sentías que estabas viviendo el mismísimo futuro. Era la máxima expresión del progreso humano, ¿no te parece? Hoy los jóvenes viajan en avión como quien se toma el colectivo para ir a la esquina. Van en bermudas, durmiendo en cualquier lado, sin esa chispa en los ojos. No saben lo que era la sensación de que estabas haciendo algo extraordinario. Viajar en avión era el lujo de los lujos. Una anécdota que contabas durante meses, en cada reunión, en cada cena. Era volar alto en todo sentido, por el cielo y por la vida. Antes de la heladera eléctrica, esa maravilla moderna,
estaba la fresquera o la heladera de hielo. ¿Te acordás del sodero o del hielero pasando por la calle, con esos bloques transparentes que envolvía en arpillera, goteando agua por la vereda? Tenías que poner el hielo en la parte de arriba para que el frío bajara y mantuviera la carne y las verduras frescas un par de días, con suerte. Por eso, cuando entró a la casa el primer refrigerador eléctrico, ese que tenía la manija que parecía la de un auto antiguo, de metal cromado, la vida cambió para siempre. La famosa heladera con esa bolita de adorno, ¿te acordás? ¡Qué fierro! ¡Por Dios! Eran tan robustas, tan bien hechas, que hoy, 60 años después, vas a un campo o a una casa vieja y ahí está, enchufada y enfriando como el primer día, incansable. Tener un congelador, porque no se le decía freezer, se le decía congelador, era tener un pedazo del Polo Norte en la cocina. Era poder hacer cubitos de hielo en esas cubeteras de aluminio que se quedaban pegadas a los dedos con ese frío que quemaba. Qué dolor cuando intentaba sacarlas y mojarlas. Pero, qué placer era tomarse un vermut con hielo propio, sin depender de nadie. La heladera era el altar de la dueña de casa. Se limpiaba por fuera con un trapo humedecido en alcohol, para que brillara y reflejara toda la cocina. Hoy las heladeras tienen pantallas táctiles y wifi, pero ninguna va a tener el alma y la fuerza de esa máquina que aguantaba todo, generación tras generación. Y llegamos, finalmente, a nuestro puesto número 1, el más codiciado. Si hoy nos quejamos porque el aire acondicionado no enfría a 18 grados exactos, imagínate lo que era pasar un enero en La Rioja, en el norte de nuestro país, o en Santa Fe, allá por 1965. El aire acondicionado era algo que veías en las películas de Hollywood o en las oficinas más elegantes del centro de la ciudad. En las casas, el lujo era un ventilador de techo que giraba perezoso, o si eras un verdadero potentado, un turbocirculador. Esos aparatos eran pesados, con aspas de metal que cortaban el aire con una fuerza asombrosa y hacían un ruido como de avión bimotor a punto de despegar. Pero tener uno era la gloria absoluta. Era el único alivio real contra ese calor pegajoso que te hacía dormir la siesta, a veces, directamente sobre las baldosas frescas del patio. El aire acondicionado de ventana, ese que iba empotrado en la pared, haciendo un agujero gigante en la mampostería, era el sueño dorado de todos. Cuando alguien en el barrio, de repente, ponía un aire acondicionado, te dabas cuenta enseguida. Por el ruido que se escuchaba afuera, sí, pero también por ese chorrito constante de agua fresca que caía a la vereda, dejando una pequeña marca oscura en el cemento. Hoy vivimos encerrados en ambientes climatizados, sin darnos cuenta, y nos olvidamos de lo que era transpirar la gota gorda, abanicándonos con el diario o buscando la sombra generosa de los paraísos en la vereda. Fue un lujo que trajo confort, sí, pero que se llevó un poco de esa vida social de barrio, esa vida en la calle, que tanto extrañamos. Y al mirar todos estos recuerdos juntos, con la perspectiva del tiempo, uno entiende algo profundo. El lujo en los años 60 no era una ostentación exagerada, sin sentido. Era progreso, palpable en cada objeto. Era esfuerzo materializado en algo concreto, el fruto de sacrificios silenciosos, de muchas horas de trabajo. Hoy vivimos rodeados de comodidades que damos por sentadas, ¿verdad? Pero hubo una generación, la nuestra, que trabajó incansablemente, con las manos y con el alma, para que esas comodidades fueran posibles. Tal vez la lección más grande de todo esto sea esa, valorar lo que tenemos, y recordar siempre de dónde venimos, quienes nos abrieron el camino. Si querés seguir explorando estos viajes nostálgicos por asteriscos secretos de nuestra época, no olvides suscribirte al canal. ¿Y vos? ¿Qué otro lujo de aquellos años, que hoy parece tan simple, recordás con especial cariño? Contanos en los comentarios.